Saludo con gusto al senador Manuel Añorbe, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores. Gracias por acompañarnos, Manuel. Al contrario, Guillermo, me da gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a tu amplísimo auditorio de nuestra bella República Mexicana. Y como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Empecemos hablando de lo más reciente, la sesión de hoy de la Comisión Permanente, donde por mayoría de Morena se decide no convocar a un periodo extraordinario de sesiones para elegir a 2 comisionados del INAI, de los 3 que están pendientes, a pesar del acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál es la posición de la bancada del PRI sobre este asunto, senador Manuel Añorbe? Mira, deja comentarte con todos los argumentos que tú me estás permitiendo desdoblar. Efectivamente, ayer hubo una reunión que por unanimidad se decidió presentar 2 ternas. Obviamente estamos cumpliendo con un mandato judicial, esto hay que subrayarlo. Hasta este nivel hemos llegado en el extremo de tener que cumplir por mandato judicial algo que pudimos haber resuelto antes del 30 de abril, cuando terminó el periodo ordinario de sesiones. Cuando estábamos ya en la permanente, empezó una discusión parlamentaria donde estaba en una línea de comunicación bastante errónea por parte de Morena y sus aliados, tratando de golpear a la Corte y que nosotros éramos vasallos de la Corte y que por qué teníamos que hacerle caso, por llamarlo de alguna manera muy coloquial, a una resolución de una juez de distrito. Les argumentamos legalmente que si vivimos en una división de poderes, pues tenemos que cumplir con las resoluciones judiciales. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política era que en la Comisión Permanente, en el procedimiento que se debe realizar, se votara por las 2/3 partes el periodo extraordinario, que inclusive lo habíamos ya establecido para el próximo jueves 8, y sobre el único tema que era del INAI. Ellos empezaron a argumentar que también había que llevar los 75 nombramientos pendientes de la judicatura, magistrados estatales, magistrados regionales. Y déjame comentarte que si no hemos llegado a esas conclusiones, Guillermo, es por Morena y sus aliados, porque no se ponen de acuerdo entre los integrantes del grupo mayor, y esto pues, no hemos podido nosotros desdoblarnos para ya darle a los tribunales electorales los espacios que en este momento están ocupando secretarios y no los titulares magistrados, como se requiere. En este debate estábamos cuando se somete a votación las 2/3 partes y Morena simple y sencillamente no dio las 2/3 partes, y el procedimiento que se continúa era mandarlo a la Comisión de Gobernación y seguramente a la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Es, dicho de manera también coloquial, batear el bote, hacer una chicana parlamentaria. No están comprometidos con la transparencia. Tú sabes que desde las mañaneras o desde Palacio no quieren que se nombren los comisionados del INAI con cualquier argumentación falsa. Yo vuelvo a repetirte, Guillermo, que la transparencia llegó para quedarse, que es un logro de la ciudadanía, de las y los ciudadanos mexicanos, que no es un traje a la medida del presidente en turno. En este sentido, gracias a la transparencia, se ha conocido pues el desfalco de 15,000 millones de pesos en Segalmex, y que obviamente tampoco va dirigido a un partido político gobernante, porque la transparencia está y es una obligación de los 3 niveles de gobierno: municipal, donde hay una pluralidad en todo el país, desde presidentes y presidentes municipales de Morena, del PRI, del PAN, de todos los partidos políticos, también la pluralidad en los estados de la República, particularmente PRI, PAN y Morena, y la presidencia de la República, que sí es de origen de un solo partido político, pero que nadie se sienta agredido. La transparencia es una obligación de los gobiernos tenerla, y es un derecho de los ciudadanos pues pedirla,
Y bueno, lo que sucedió en la Cámara, mi estimado Guillermo, es que hubo una chicana parlamentaria para no nombrar comisionados y solo tratar de cumplir el mandato judicial, legalmente hablando, de que sí se presentó en la permanente, pero bueno, se turnó a comisiones y evitar multas que seguramente ya venían por parte de la juez de distrito. Y le pegan a la Corte, déjame hacerte un paréntesis, sin necesidad, porque es una juez de distrito. No tienen nada que ver los magistrados y las magistradas en esta resolución que dio una juez de distrito, me refiero a magistradas y magistrados, ministros y ministras de la Corte, perdón, Corrico. Así de puntual, Guillermo. Manuel Añorbe, permíteme retomar algo que decías. Existen mandatos judiciales que obligan al Senado a sesionar para resolver las vacantes del INAI, para que el Pleno del Instituto pueda sesionar. Es decir, no se trata de que Morena haga una concesión política, se trata de que cumpla con la ley porque hay una orden del juez. Al no hacerlo, esto te pregunto, ¿incurre en desacato? Mira, sí se pudiera haber caído en desacato, pero particularmente hoy se cumplió con el mandato judicial. El mandato señala que había que proponer a la mesa directiva de la Comisión Permanente la solicitud de un periodo extraordinario. Obviamente se turna a comisiones y seguramente la Cámara, o en este caso Morena y sus aliados, van a argumentar que ya se turnó a comisiones y que las comisiones todavía no se reúnen para definir la fecha. No les va a durar mucho el gusto, porque los quejosos, yo te lo puedo asegurar, mañana mismo están presentando otro recurso para obligar a las comisiones a sesionar y que ya se pueda realizar el periodo extraordinario de sesiones. Pero son chicanas parlamentarias para no nombrar a los comisionados del INAI y obviamente dejar inoperante parcialmente al INAI, y esto tú sabes que es una línea directa de Palacio Nacional. Y lo que está haciendo Morena y sus aliados es justificar pues esta decisión torpe en contra de la transparencia, que es un derecho ciudadano, mi estimado Guillermo. Déjame preguntarte, a propósito de todo lo que estamos viendo en estos días, si hay forma de detener este despropósito de que hasta no hace mucho una máxima del derecho era nada por encima de la ley, pero las cosas parecen estar cambiando de una forma inconveniente. Manuel, tú eres abogado, eres doctor en Derecho y por eso te pregunto, ¿hay forma de revertir este despropósito? Mira, para eso tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas, al margen de los cargos públicos o legislativos, de defender a la Corte. Por eso el ataque directo, diario, de descalificación a la Corte. Pero, Guillermo, si desde la primaria, secundaria crecimos con la enseñanza de nuestros maestros y maestras hablando de la división de poderes, hablando de la República Mexicana, hablando de democracia, ¿por qué estar tratando de debilitar a la Corte? La Corte resuelve. Para eso son las acciones de inconstitucionalidad, para eso son obviamente los diferendos que se tienen, y la Corte resuelve, te guste o no te guste, porque cuando quienes gobiernan hoy eran oposición, recurrían a la Corte de manera recurrente y frecuente para obviamente demandar acciones de inconstitucionalidad de lo que los gobiernos anteriores pues presentaban. Para poner un ejemplo, en las cámaras, ¿no? En el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces esto es una incongruencia y debemos de defender a la Corte. Por eso la marcha del domingo ya no fue esa marcha de defensa al INE, fueron ciudadanos que se organizaron y salieron a defender, por supuesto, igual que el INE, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vivimos en un país de leyes y debemos de respetar las resoluciones de quienes juzgan en este país. Y obvio, pues hay a quien no le gusta, pero es así, la ley es la ley y nadie por encima de la ley. Pasando a otro tema también importante, senador Manuel Añorbe, participaste en la primera reunión bicameral con el Gabinete de Seguridad.
encontré múltiples expresiones de insatisfacción en legisladores de la oposición que consideran que la actitud de los secretarios y el informe presentado no corresponden a los grandes pendientes y a los grandes desafíos que tiene el país en materia de seguridad. ¿Qué opinas tú? Mira, deja comentarte que esta bicameral se creó cuando votamos la temporalidad de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, o sea, para hacerlo como continúa, ¿no? En las calles, para llamarlo de alguna manera. Se cumplió con este artículo transitorio. Yo vi una reunión equilibrada, obviamente, pues hay quien hubiera querido respuestas más puntuales en algunos temas que tienen en su agenda. Yo lo respeto, puedo compartirlo, no lo puedo compartir. Hubo una gran disposición por parte del secretario de Marina, de Defensa Nacional, de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública. Dieron un informe muy a detalle. No quiere decir con esto de que estemos totalmente de acuerdo en el informe, porque bueno, los homicidios dolosos, este es el sexenio, se disparó a más de 150,000 homicidios dolosos, robo a casa habitación. Sabemos de la contundencia del manejo del narcotráfico en muchas regiones del país. Conocemos que no han podido bajar los índices de inseguridad, como te lo estoy señalando, pero bueno, también hay disposición del gobierno para seguirse coordinando con los municipios y los estados. Y lo más importante es que dieron la cara, Guillermo. Era muy fácil que argumentaran cualquier cosa para no ir. Y yo desde que estuve en esa negociación para la temporalidad del ejército en las calles, me di cuenta de la disposición, te lo juro, así fue, el secretario de la Defensa Nacional. Dijo, yo puedo ir a la Cámara, porque yo tuve contacto con él. Y me decía, o nos decía a los legisladores que estábamos a favor de este tema, que él tenía toda la disposición de ir siempre que se le requiriera. Y vi, pues obviamente, a cada legislador con su agenda, pero a otros legisladores, pues en el ánimo también, como yo, de escuchar cuáles eran los resolutivos o las conclusiones de la responsabilidad de cada uno de ellos. O sea, el ejercicio fue muy interesante, a lo mejor no deja satisfecho todo lo que quisiéramos, pero la disposición también hay que subrayarla. Era, insisto, Guillermo, muy fácil, pues cancelar la reunión o batear el bote, como decimos coloquialmente, y no dar la cara. Y sí la dieron, fue muy interesante, y yo creo que este ejercicio es un buen ejercicio democrático, plural, de rendición de cuentas. Memo. Senador, déjame preguntarte finalmente acerca de la inminente elección en Coahuila y el Estado de México, la última elección antes de la elección presidencial. ¿Qué esperas que suceda, Manuel? Fíjate que voy a aprovechar muy bien tu pregunta, muy puntual. Yo no tengo la menor duda que en el Estado de México estamos llegando a una elección cerrada, empate técnico. Te doy mis argumentos. Ayer en la encuesta México Elige, que presentó un compañero tuyo de la Radio Nacional, y que bueno, está en todas las redes sociales, pues señala una diferencia de 6 puntos. Hoy, seguramente me lo vas a preguntar, otro periódico, también de Circulación Nacional, presenta una encuesta con 10 puntos de diferencia, aparentemente que no le favorecen a Alejandra del Moral, pero si tú la lees, la constante es la siguiente: el 21% de los encuestados está en el rubro de indecisos y más del 50% de los encuestados ocultó su voto. Y déjame comentarte que esto pues, nos da un empate técnico. Además tengo acceso a otras encuestas donde nos ponen a 4 puntos, de 35 puntos que decía Mario Delgado que tenía la candidata de Morena antes de iniciar el proceso electoral formal. O sea, esto quiere decir que de 35 a 30 está bajando hasta un empate técnico, que las tendencias le favorecen a Alejandra del Moral,
que yo no tengo la menor duda que va a ganar las elecciones el domingo, pero en estos rubros que te estoy señalando es obviamente un indicador que las cosas se están presentando bien y que si cada quien cumple con su parte, en este caso PRI, PRD, PAN, con su voto y su movilización, pero aparte la gente sale a votar, Alejandra del Moral será la futura gobernadora del Estado de México. Y en el caso de Coahuila, bueno, pues sin confiarnos, las tendencias están amplias y lo que yo veo también de Manolo Jiménez, que platiqué con él hace rato y hablé también con Alejandra del Moral, los veo tranquilos, los veo haciendo lo que les corresponde, cerrando ya las últimas horas de lo que la ley les permite para hacer campaña y tendremos resultados favorables el domingo en la noche. Pero sí, te quiero dar un parámetro de referencia para quien me esté escuchando, no vaya a pensar, bueno, pues es que no puede decir otra cosa, señor. Acuérdate cómo era la elección del 21 en la Ciudad de México. Todas las encuestas decían que arrasaba Morena y sus aliados. Todas. ¿Cómo quedó el resultado? Ganó PRI, PAN, PRD la mitad de las alcaldías. Si hubiera sido la elección de la Ciudad de México del 21, ganamos en la alianza. Y hubo alcaldías como Azcapotzalco que por no ir en alianza, PRI, PAN, PRD, resultó, mi estimado Guillermo, que no ganamos con Morena, pero por no ir en alianza. Si hubiéramos ido en alianza, hubiéramos ganado otras delegaciones más. Así están también las encuestas y yo no tengo la menor duda que vamos a ganar estas dos elecciones. Pues lo sabremos muy pronto porque ya faltan menos de 4 días para la elección y desde luego en la transmisión especial del Financiero aquí lo estaremos comentando. Senador Manuel Añorbe, líder de la bancada del PRI en el Senado, muchas gracias por estar aquí, Manuel. Gracias, buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, hasta pronto.